buenas tardes, buenas noches. Yo no sé para ti en el lugar en que estés y a la hora en que estés viendo esto, para ti te deseo lo mejor. Como va la creación de Dios, que toda la potencia de Dios en sus manos que hubo cuando te formó esté en acción en este momento. Que tus valores sean restituidos. Que todo lo que Dios dice que tú eres, tú lo sepas. Porque este programa está hecho para que tú vuelvas a encontrar los planos del Creador sobre tu vida. Padre, yo digo que en esta mañana cada persona que nos escucha va a ser tocada por el poder de tu Espíritu. Y estamos hablando en la relación de padres e hijos, la problemática de hoy, la realidad de hoy. Porque si la Biblia son los planos de nosotros los seres humanos como seres espirituales, ya te estaba explicando en mensajes anteriores que tú no eres lo que la gente mira. Tu carne, tus ojos, todo lo que la gente mira es la ropa que el que está dentro de esa ropa es. Tú eres un alma que jamás va a morir. Lo que muere es tu materia. Ahora, tú puedes morir para vida eterna con Dios, o puedes vivir para vida eterna con Dios, o morir separado de Dios por la eternidad. El paso aquí es momentáneo, es temporal. Lo que vayamos a hacer aquí es un granito de arena comparado con toda la arena de un desierto. Es tiempo inmenso que solamente tú y tu Creador van a poder disfrutar, o que tú no vas a poder disfrutar con tu Creador. Entonces hemos nacido o sido criados porque nosotros no pedimos venir al mundo, una vez por accidente, por amor, ya, o por deseos pasionales. Uno de nosotros pudo ser formado, pero aún en esas condiciones el Señor estaba en control. Y tú me dirás, ¿cómo va a ser posible que el Señor esté en control si fue producto de una violación o de un momento pasional? Bueno, si fuiste producto de una violación por causa, y tú naciste de una violación, por causa de un descuido de los padres con esa criatura, o aun que los padres cuidaran, pero hubo alguien que tomando la posesión del mal hizo daño a tu madre para que tú nacieras. Si naciste de una noche de orgía, de pasión, de lujuria, aún las personas que estaban en eso no sabían que Dios tenía planes, propósito y carrera para ti. Te leí hace muchos días atrás que los pensamientos que Dios tiene respecto de ti son buenos, prósperos, saludables, de avanzada, de conquista, no de derrota. No importa en dónde tú estás, porque muchas veces los hijos nacidos de estos hogares disfuncionales, o que vamos a verlo más adelante, son formados con unos caracteres debido al ambiente, al hogar, de violencia o de ser abusados. Pero en cualquiera de los dos, la sociedad va a pagar los platos rotos. Y digo que la sociedad va a pagar los platos rotos porque cuando esa persona esté en la calle, y digo la calle no porque viva en la calle, sino ejerciendo su vida diaria, entonces esa persona va a estar viviendo según lo que él creyó que era lo que era la vida, y el resultado que va a dar va a ser o una persona con muchos problemas, con muchos complejos, con muchos miedos, con muchos temores, pensando que a toda hora es una miseria, que no vale nada, o por el contrario va a ser agresivo, va a ser una persona que quiere desquitarse con todo el mundo por lo que le hicieron. Entonces alguien va a pagar los platos rotos que posiblemente
haya sido una persona que fue levantada y criada bajo un sistema de hogar funcional. Entonces usted se va a dar cuenta de hombres que abusan de sus esposas y esposas que abusan de sus esposos por la complejidad de lo que ese ser es. Pero te tengo una respuesta si una de esas dos condiciones es la tuya. Ese no fue el plan de Dios. Él dijo que tenía pensamientos buenos sobre ti, dijo que las ideas que Él tenía sobre lo que tú eres capaz de hacer y de formar son buenas, y que en tu mano está la prosperidad y está la conquista. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú ignoras, como una vez yo lo ignoré. Pensé que yo estaba destinado para ser un hombre, si no mediocre, debajo de la mediocridad. Y cuando me veía por ahí durmiendo en una calle o comiendo de los sobrados, tocando una puerta, y estaba muy cerca de la ciudad donde yo había nacido, pero por mi rebeldía estaba afuera. Me acuerdo todavía un día que llegué a una ciudad, como 3 días sin comer, estaba viniendo de la banca de un parque público, que en aquel tiempo las sillas de los parques eran de concreto, y el hombre me tenía muy acosado, y eran como las 5 de la tarde, y fui a tocar la puerta de una persona, y me dijo, ya la comida se la echamos a los perros. Eso te va creando, en un muchacho de 13, 14 años, te va creando unas actitudes violentas. Me acuerdo que después en otra casa toqué, y la señora me dijo, bueno, si tiene un tarrito yo le echo la comida. Y cuando me echó aquella comida, yo me acordé en mi casa cómo cocinaba mi madre con esa exquisitez, cómo siempre en la mesa habían platos, porque en mi casa jamás faltó la comida. Mi padre fue un proveedor, pero abundante. Y entonces esta señora me hace ir a buscar un tarro me acuerdo, un tarrito de pintura, un galón. En mi época había un galón de pintura, para que sepan que yo no soy tan viejo. Y entonces me tocó que medio limpiarlo y ir corriendo atrás donde la señora, y yo nunca me imaginé que me iba a entregar como la comida para los cerdos, todo eso revuelto. Yo me acuerdo que me puse a llorar en ese momento, hermano. Maldecía a mis padres, maldecía a Dios. Bueno, ¿qué nos hacía yo? Y pensaba botarlo, pero el hambre no me dejaba. Y cuando pasaron unas horas, que estaba más frío todavía, me lo tuve que comer. Y después aprendí que no era difícil comer así. Pero un día reaccioné. Un día dije, mi lugar no es la esquina con los amigos que no hacemos nada, sino fumar marihuana y estar de ocio, perdiendo el tiempo, no estudiamos, no hacemos nada. No sé cómo Dios se las ingenió, pero yo no reconocía a Dios, maldecía a Dios. Maldecía la vida que llevaba, aborrecía el pueblo en que yo nací. Porque veía que en ese lugar estaba siendo sepultado todas las ideas. Tenía una idea, ¡pum!, era sepultada. Tenía una visión, ¡pum!, era sepultada. Quería alcanzar algo y no podía. Pero una vez el Señor me dijo, no con palabras audibles como lo escucho hoy, algo en mi corazón se metió así con una cizaña tremenda y me decía, tienes que irte de aquí, tienes que irte de aquí, tienes que irte de aquí. Y tomé la decisión de irme de ese lugar. Y poco a poco Dios fue haciendo los pensamientos y los planes que estaban en el corazón de Dios. Y cuando yo quise hacer dinero fácil a costillas del narcotráfico, el Señor me dijo, ya está bueno también, y me quitó de esa vida. Y me trajo de mi tierra, Colombia, a este país que amo mucho también, a Estados Unidos. Y aquí comenzó a mostrarme cuál era el plan, cuál era el propósito. A lo mejor tú no tengas que venir a Estados Unidos, a lo mejor tú lo que necesitas es ser zarandeado para que tú entiendas que Dios tiene un plan, un proyecto, un plano que está detenido, está parado. Dentro de ti hay un barril de oro. Aunque la gente te vea como una piedra, como un carbón, dentro de ti hay un diamante. Dios lo que necesita, hay una esmeralda, hay algo precioso ahí adentro que está dispuesto a dar luces, a brillar, a encandecer la gente.
porque esa es la gloria de Dios. Entonces, cuando los planes de Dios son esos y no lo sabemos, es difícil salir de donde estamos. Pero no importa cuál sea la posición, hoy es tu día. Hoy es tu día. Y te digo, hoy es tu día, porque aunque vamos a ver la responsabilidad de los padres para que esos muchachos, esos niños, esos jóvenes, ya, y aún nosotros de adultos, necesitamos el abrazo, el cariño. A usted lo puede besar y abrazar cualquier persona, pero cuando su papá, cuando su mamá lo abraza y lo besa, ese abrazo rompió todas las marcas, ese abrazo te fortalece. Es como si el que te trajo al mundo te dijera, mira, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero cuando son solamente críticas, juicios, dedos señaladores, entonces como que el mundo se hace más difícil. Pero quiero decirte, hay un Padre que piensa bien de ti. No importa lo que tus padres terrenales digan de ti o hayan dicho de ti que marcó tu vida. Sé de un Padre que te dice, hijo, llevo 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, que estoy esperándote cuando tú te levantas. Mi corazón está abierto por esa oveja perdida, porque dice que Él deja todas en el aprisco, o sea, en el lugar seguro, y se va a buscar la perdida, la herida. Y habla de que cuando Él la busca, Él la encuentra, y cuando la encuentra, la sana, la venda, la cura, y no la deja caminar sola. Eso es lo que me enternece de mi Padre. Dice que la carga, la pone sobre su seno, sobre sus brazos, la cobija, le da calor, le da protección, y después la lleva al aprisco y está días, semanas pendiente de que sea sanada, curada, que se fortalezca para que pueda comer conjuntamente con las demás ovejas. Pero tú me dirás, yo no quiero darle a mis hijos lo que yo viví, pero mi problema es que aunque yo no quiero maltratarlos de la forma que me maltrataron a mí, no me doy cuenta ni en qué momento, pero mi conciencia me lo hace saber que estoy actuando igual, parecido o peor. Quiero decirte que para ti también hay solución. Ya te hablé en días pasados de que el padre que no puede arrepentirse de nada vale que reconozca que está actuando mal. El padre que quiere disciplinar como lo disciplinaron a él, sabiendo que estuvo mal, y ahora quiere cambiar, pero se va al otro extremo a no disciplinar. Es tan malo disciplinar como lo hicieron contigo, si no dio buenos resultados, como querer hacerlo mejor de como lo hicieron contigo y disciplinar en el otro sentido. Yo quiero que vamos allí a la Biblia. Vamos a ir a Proverbios 22. Ya lo habíamos visto en días pasados. Hay algo que tú no puedes hacer por mí, aunque yo quisiera darte mi vida, para si fuera necesario, para que tú pudieras escuchar de la palabra. No hablo de darte mi vida física, todo mi tiempo disponible y aún el no disponible, para poder compartir contigo las cosas de los planos de Dios que cambiaron mi vida. Pero hay algo que tú no puedes hacer por mí, que es tomar agua. Gracias por esperarme. Yo sé que te saqué una risita, pero está bueno, tú no puedes ser tan serio. Mira, enseña al niño el camino en el que debe de andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Qué pasa cuando como padres no enseñamos a nuestros hijos a que hiciera el camino que Dios dice que debía de hacer, porque no lo conocíamos, porque lo ignoramos, porque no hicimos caso de él, y hoy nos damos cuenta que cometimos ese error?
Cuando un padre ha criado a sus hijos desde pequeño orando, gastándole tiempo, creando una disciplina contra la voluntad, porque quiero decirte, este principio que te voy a lanzar hoy, y ya te expliqué en temas pasados lo que es un principio. ¿Por qué no lo repite? No lo puedo repetir. Te esfuerzo, te aliento para que escuches a ver en qué tema quedó. Pero una cosa sí te digo, cuando nosotros disciplinamos la voluntad, ¿qué es eso, profeta? Gracias por preguntarme, ahí que hiciste así, yo quiero saber. Ok, es que siempre nosotros vemos, escuchamos y decidimos lo que vamos a hacer, y la voluntad inmediatamente da la orden, hagámoslo, y comienzan todos los sentidos a ponerse en orden para ejecutar lo que la voluntad decidió. Cuando estamos hablando de disciplinar la voluntad, se llama obediencia. Obediencia quiere decir, tú eres un niño. Este cuento es buenísimo. Es que cada vez me echan cosas en la cabeza y yo me acuerdo de ella en el momento más preciso. Tú le dices a un niño, yo quiero que te sientes ahí. Y el muchacho está por toda parte corriendo, te está poniendo nervioso, porque tú no entiendes que quiere llevarlo a un parque para que él gaste sus energías. Entonces, egoístamente, tú no separas el tiempo de tu familia, el tiempo de tus hijos. Entonces te encuentras en tu casa con un muchacho que te pone loco. Y tú dices, ¿pero qué hago? Me tiene loco este muchacho. Entonces dicen, lo llevas a un psicólogo y él te dice, no, es que es hiperactivo. Es que ese muchacho tiene problemas de conducta. Y entonces desde pequeño comienzan a coger a ese niño, a llevarlo a una dimensión médica en donde nunca está. El problema es que tú como padre no tienes el tiempo para hacer lo que tienes que hacer, o porque egoístamente estás pensando en ti, en las cosas que te gustan, las cosas que quieres ver, las cosas que quieres oír, las personas con las que quieres estar, bien sea física o por teléfono. Entonces descuidas la primera obligación. Entonces, cuando tú te casas tienes que saber eso, ¿ya? Entonces tú le dices a ese muchacho, quédese ahí quieto. El muchacho está ahí quieto porque tú tienes el cinto en la mano o la chancleta en la mano y él está ahí quieto, pero por dentro está diciendo, yo estoy corriendo. O sea, no has doblado su voluntad. Así pasa con nosotros. Cuando tú dices, por ejemplo, eso que está diciendo el profeta, eso es lo que tengo que hacer. Pero si tú inmediatamente no le pones acción a eso, ¿cómo tú crees que lo vas a hacer? Va a ser igual que ese niño que estaba sentado, que la mamá le decía que quédese quieto porque tenía el cinto en la mano, pero por dentro él decía, yo estoy corriendo por toda la casa. La misma posición pasa con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que forzar la voluntad, y la voluntad solamente se disciplina bajo la actitud de un principio mayor que el principio que tú tienes. Quiere decir que si tú no conoces un principio mayor que el que tú tienes establecido dentro de ti como la verdad, jamás vas a poder hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Es imposible que la conciencia y la razón y la lógica puedan disciplinar, ordenar, decirle, ve, por aquí tienes que caminar a la voluntad. Esa es la lucha de que el apóstol Pablo hacía, de que él en el espíritu quería hacer la voluntad de Dios, pero que en su carne se encontraba haciendo otra cosa, hasta que encontró que él no podía luchar con eso, a no ser de que Dios estuviera en función. ¿Qué quiere decir? Que tu voluntad no se va a poder disciplinar si tú no tienes tiempo para ir al manual de Dios, a los planos de Dios, y lo primero que tienes que disciplinar en la voluntad es sentar tu familia, decirle, mire, a mí no me vendieron un librito que decía, esta es la familia, así debe comportarse con su esposa, con sus hijos, así debe formar sus hijos, este es el tiempo para ellos, el orden de Dios es así, así, así. Nunca nos dieron ese librito. Lo que nos dijeron cuando nos casamos fue puras maldiciones. Te lo dije la vez pasada. ¿Qué hace un juez cuando te casa? Porque el que te casa no es un pastor. El que te casa es un juez. Y delante de Dios estás casado cuando te casas con un juez.
Un pastor puede bendecir, porque hay unos pastores alcahuetas y unos ministros en las iglesias de diferentes credos alcahuetas, sinvergüenzas, que se venden por un peso para bendecir algo que es adúltero, que es de fornicación. ¿Ya? Pero no hablo de esas posiciones, sino que te tienes que entender, el que casa es un juez. ¿Ya? Y cuando él te casa con maldición. ¿Por qué con maldición? Porque te dice hasta que la muerte los separe, en la vejez, en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad. ¿Qué es eso? Hay que corregir eso. Cuando uno, por eso es que tienes la posibilidad de que llegando a un ministro te puedan bendecir y hablarte en forma contraria, que estén en la salud, que estén orando por prosperidad, que lleguen a una vejez saludable, que hagan ejercicio, o sea, bendiciones en el momento de la bendición del matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando esta persona no está haciendo lo que debe de hacer? Cuando no sienta a sus hijos para decirle, mira, desde que yo me casé yo no entendía, pero desde que yo me casé me maldijeron. Lo que yo aprendí en mi casa fue maldición. Lo que yo aprendí en mi casa era que el macho era macho porque tenía 2 o 3 mujeres. Y lo que dominaba a su esposa y daba un grito y todo el mundo se metía debajo de la cama. A mí me tocaba meterme debajo de la cama, dirá alguno. A mí no. A mí nunca me tocó eso. Pero que gente, que el papá llegaba y todo el mundo debajo de la cama, la mamá decía, ahí viene su papá y todo el mundo temblando. ¿Me entiendes? Esas son cosas que son malas. Entonces debemos de sentar a nuestros hijos. No, que es que mi hijo tiene 4 años, más fácil va a entender. Mira, te contaba que me impresionó en estos días. Mi nieto tiene 4 años, va a una iglesia cristiana. Y siempre vamos a comer en familia, o los viernes, o los sábados, o el domingo después de la iglesia, y mi nieto, me sacó el corazón y me lo puso en la mano de orgullo, y su papá, que es mi hijo, estaba pero feliz viendo cómo mi nieto me estaba impresionando en el Señor. En público, en un restaurante, llega el papá y le dice, Isaías, ora tú, y cierra sus ojitos, colocó sus manos, y comenzó a orar por el papá, por la mamá, por los abuelos, por su hermanita, por la iglesia, por los amigos en la escuela. Yo estaba que se me salió el corazón. Yo no hice con mis hijos eso, porque yo no conocía esa verdad. Yo no conocía cómo eran esas cosas. Ya mi hijo las conoce. Entonces cuando tú sientas tu familia y le explicas, va a ser así como mi nieto va a entender que Dios es lo primero. Reconocer en la familia que no hicimos lo que teníamos que hacer es el primer paso para que nuestros hijos sepan que nosotros también necesitamos ser perdonados, así como ellos muchas veces quieren que tú les perdones y tú los castigas. Pero cuando tú les corriges y los perdonas, ellos saben que hay que perdonar, que hay misericordia. Cuando tú empiezas haciendo eso con tu familia, pues tú estás colocando las primeras piedras, las primeras rocas que son Jesús y el concreto que le estás echando para poder comenzar a formar en la palabra de Dios. Cuando tú estás haciendo eso, le estás diciendo a tu hijo, mira, no nos podemos mover de la casa si primero no nos sentamos a meditar. No les enseñes más a tus hijos lo que tú aprendiste malo. Leer la Biblia no es bueno. Sabérsela de memoria no es bueno. Profeta, que eso es una blasfemia. No, Señor. La palabra dice que tenemos que meditar en ella. No es cuántos versículos tú te leas con tu familia. Es como sacerdote de Dios, como tú le pides al Espíritu Santo de el Señor que te ilumine tu mente para que esa sofía de Dios, esa sabiduría sublime de Dios, sea metida en el entendimiento humano que se llama sofos. Y te tengo que dar estas expresiones en griego para que tú entiendas que lo que tú vas a pensar y a meditar no es de tu mente, no es de tu razonamiento, es de Dios que viene y se coloca dentro de tu mente para iluminar tu pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a disciplinar en tu casa, que
Si todo el mundo a las 7 se tiene que ir, pues yo me imagino que en tu casa van a tener que dejar de ver televisión hasta las 10 y 11 de la noche. Y los muchachos están jugando los Play o Nintendos para que se acuesten más temprano. Y tú puedas levantar tu familia a las 5 de la mañana y tú como sacerdote prepararte primero, rodilla en tierra, orando por tus hijos, orando por tu esposa. Y cuando tú eres el ejemplo, Dios va a hacer que toda esa casa le sirva al Señor, que toda esa casa reciba la misericordia. Dios va a querer que si tú comienzas a doblar rodillas, aunque nadie te siga en tu casa, ahora mismo Dios va a derrumbar los muros fortalecidos que el infierno ha formado en tu casa. ¿Por qué? Porque hay el clamor de un hombre, y Dios escucha el clamor de un hombre que de mente y de corazón le dice: Señor, yo me he equivocado, pero yo deseo que tú intervengas. Y entonces tú empiezas colocando el ejemplo. ¿Sabes qué va a pasar cuando tu esposa te vea todas las mañanas doblado en el piso de tu cama, de tu alcoba? Si te duele la rodilla, baja tu almohada, ponla y pon la rodilla. Dile: Señor, me estoy postrando delante de ti, yo quiero que tú cambies. Susurra, susurra, no penses. Cuando tú piensas, el enemigo va a comenzar a meterte en tu mente dardos encendidos. Te va a decir que debes la renta, que debes el carro, que necesitas dinero, que se van a reír, que están burlando. Pero cuando tú ocupas la lengua con el pensamiento y tú estás susurrando, todo tu ser está en una sola línea, todo tu ser está en una sola dirección. Cuando tu esposa puede ver un día, 2 días, una semana, se puede reír de ti, pero cuando pasan 15 días y tú sigues orando, y tú sigues orando, estás arrebatándole ese corazón al infierno también. Y entonces ya no es uno, ya son 2. Entonces ya los muchachos van a saber que su papá y su mamá oran. Ahora esos muchachos van a saber que su papá y su mamá no los mandan para la cama de cualquier manera. Lo sientan a orar, a decirle: recuerda la palabra que leímos esta mañana, la que meditamos, la que el Señor decía esto y esto y esto. Esos padres se están edificando bajo fundamento. Entonces la pregunta era: ¿qué pasa si no lo hice? ¿Qué pasa si no lo he hecho? Y ya mis hijos son unos adolescentes, o ya mis hijos son personas adultas. Todavía hay tiempo. Y hay más tiempo para que Dios se glorifique. ¿Por qué razón? Porque Dios es experto en, de repente, porque ese es mi Dios, de repente, donde hay muerte, huesos secos, separados, Dios comienza a juntar los huesos secos, comienza a darle tendones, nervios, carne, y luego sopla sobre ellos espíritu de vida. Así le dijo al profeta. Y yo creo todo lo que Dios dice. Y si Dios puede levantar a una persona que está muerta, si Dios puede sacar del anfiteatro a una persona que está en una nevera fría, y de momento comienzan a sentir golpes, cosas reales que pasan hoy en día, y Dios devuelve la vida a una persona, ¿cómo no lo va a hacer con un padre que está clamando por su hijo? Pero que usted no entiende que es que mi hijo está en pandillas, en droga, o es homosexual o lesbiana, o está prostituyéndose. ¿Qué diferencia hay entre el que mata o el que miente? Dios no mide los pecados con 1 metro. Para Dios pecado es pecado. Y es el Dios que vino a restaurar al hombre que peca. No al pecado, sino al pecador. Esa es la disposición de nuestro Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros queremos que Dios intervenga en nuestra casa, que Dios intervenga en nuestra familia, y hay padres que están diciendo: Señor, yo quiero tener un tiempo en la mañana, voy a hacerlo, voy a esforzarme, voy a levantarme más temprano que mi familia, para orar, para preparar lo que tú quieres decir para mi esposa, para mis hijos, y después involucras a tu esposa, y después involucran tus hijos, pues tus hijos van a estar en la escuela, pero van a darse cuenta que son especiales, van a darse cuenta de que Dios está en ellos, no con ellos. Ellos van a darse cuenta de que la luz de Dios alumbra, que cuando en la escuela digan hay que hacer droga, ellos dicen: no, eso es malo. Y es malo no porque me ponga lunático, sino porque eso atenta contra el Dios que llevo dentro de mí. Cuando a esa niña le digan: si tú no tienes relaciones sexuales conmigo, te voy a dejar, esa niña dice: no, es que tú no eres el hombre que Dios ha preparado para mí, tú solamente quieres gozar conmigo. ¿Por qué? Porque el fundamento de la palabra está en esa persona, y esa persona sabe quién es. Sus estimas no son bajas. Ella no va a ir a la escuela pensando de que para que la vean bonita tiene que tener sexo con todo el mundo. No, ella va a darse cuenta que ella es bonita delante de los ojos de Dios.
que las personas que son bonitas se ponen ajadas y viejas muy temprano por abuso en la vida que se dan, de droga, alcohol, prostitución, trasnocho, baile, parranda, jergas, de estar en toda esta vida. Pero que las personas que se mantienen en el Señor, Dios les da luz, les hace brillar. Hay gente que uno la ve por ahí y dice, ¿cómo es posible que esto pase? A veces usted ve una persona horriblemente fea con una persona bonita y dice, ¿qué le dio el bonito a semejante mono? No, es que Dios preparó a ese hombre con lo que tú siendo bonito no puedes tener. Le dio un carácter afable, le dio el gozo, le dio la paz, le dio la sabiduría, le dio la inteligencia, le dio que cuando él hablara tuviera gracia, que donde él cayera parado. Y entonces las mujeres inteligentes que andan buscando un hogar están ávidas de ese hombre que Dios ha creado, de esa mujer que Dios ha creado. Pero para eso tenemos que tener órdenes. Mira, nosotros tenemos que saber que tenemos que involucrar a nuestra familia en las cosas de la iglesia, primero. Segundo, tú tienes que tener tiempo para tus hijos. Cuando tú te casas, tú tienes que trabajar. Obvio que tienes que trabajar. Tienes que prosperarte. Para prosperar a veces hay que trabajar un poco más de lo que se trabaja siempre. Pero tienes que tener tiempo de calidad con tu hijo, con tu hija. No es cuántas horas pasas con él. Hay padres que están en su casa 5 horas o 6, pero no están en tiempo para su familia. O está brillando el carro, o los rines nuevos que le puso al carro, porque está pensando en él, o está arreglando su bicicleta, limpiando su bicicleta, o está haciendo el banco de carpintería que necesita para las cosas que a él le gustan, ¿ya? O la mamá está preparando el vestido próximo que se va a colocar, o viendo dónde está el lugar donde lo piensa comprar, o cuánto dinero tiene que reunir para tal cosa, o cómo va a comprar un juego para que los hijos se distraigan más y ella pueda seguirse viendo la novela de María y Antonieta y Pedro con Sacarita y todos los días queda engrampada, porque siempre la televisión del mundo está hecho para dejarte con una escena que al otro día te obligue a no ir a la iglesia o no hablar del Señor por estar pendiente de lo que Margarito le va a hacer a Teresa, o cómo se le va a poner los cuernos a fulano, o cómo... Eso es la televisión que tú ves. Porquería, basura. ¿Qué es lo que te enseñan? A que esa vida tú la puedes hacer. A que si tienes dificultades con tu esposo, tú te vas a rebelar contra él. Que tú vas a hacer lo que tú quieras. Que ya vamos en la época de la liberación femenina. Que ese machismo que tú viviste en tu casa, en donde tu mamá fue abusada y tú no quieres pasar por lo mismo, lo tiene que pagar los platos rotos tu esposo. ¿Ah? Yo sé, no te gusta. A nadie le gusta que le digan las cosas en la cara. Pero si tú no cambias, tu hogar va a ir para el piso. Y mañana tendrás otra relación y te volverá a pasar lo mismo. Y dirás, es que soy muy de malas para los hombres. No es que no va a haber hombres para ti. Porque lo que tú andas buscando no se acomoda. Y el día que se acomoda te encuentras con un hombre por ahí que no hace nada. Que lo puedes llevar como una escoba, como un trapo. Pero que también te va a aburrir. Porque eso no es lo que tú estás buscando. Porque tú vas a estar con el patrón de tu papá. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y lo mismo va para ti, varón. ¿Sabes por qué? Porque no hay la escala de valores espirituales. Cuando tú tienes la escala de valores espirituales, tú te das cuenta que lo primero es la comunión con Dios. Que una persona, hombre o mujer, que no tenga la comunión con Dios, no puede establecer los balances reales de su vida. No puede establecer qué es lo primero. Lo primero tiene que ser amar a Dios sobre todas las cosas, de pensamiento, de corazón, de actitud. Que cuando tú vayas a hacer algo, la pregunta sea, ¿a Dios le agradaría que yo hiciera esto? ¿O qué me está enseñando Dios? Porque la mayoría de las veces cuando una persona tiene a su lado en el trabajo, o un vecino, o un pariente que le está haciendo la vida cuadritos, que se la vuelve un yogur, que lo está presionando, que siente la espiga constante, que siente la sátira, lo primero que dice,
o lo primero que hace es abortar esa relación. Y yo estoy de acuerdo, hay algunos que hay que abortarlas porque te contaminan. Pero le preguntaste a Dios acaso si esa persona era el cincel y el martillo que Dios va a usar para ayudar a mejorar tu carácter. Y que tienes que saber que de parte de Dios ese martillo y ese cincel va a ser usado para mejorar las áreas en las que tú eres fuerte y que tienen que ser débiles. Porque en esto del Evangelio, para prosperar, tú tienes que menguar y que crezca Cristo. Cuando tú identificas eso es porque tú estás en comunión con el Señor. Entonces tú vas a saber que el segundo renglón de autoridad lo debe tener la esposa, tu cónyuge o tu esposo. Si tú tienes más tiempo para las novelas y para las amigas por el teléfono que para tu esposo, tú estás mal. No vengas a decirme que tienes un hogar funcional. Tu hogar tiene que ser disfuncional. Tú no tienes que tener tiempo para tus hijos, para tu casa y para tu esposo. Tú tienes que tener tiempo solamente para aquella persona que a la línea del teléfono o que juntándote con ella, tú te sientes bien. Y te sientes bien porque hay un vacío dentro de ti que hay que llenar. Y ese vacío no te lo ayuda a llenar tu cónyuge, porque han hecho de una manera en la vida en que Dios no está en la vida de los dos y cada cual hace por su camino lo que quiere. Entonces no tiene la dirección de Dios para que ese hogar funcione bajo los principios de Dios. Así que cada uno se casaron, se juntaron, pero ahora tienen vidas independientes. Cada uno tiene su cuenta, cada uno gasta a su manera. Y no me pidas informe de cómo yo lo gasto, para eso trabajo. Entonces en la casa sucede lo mismo. Hay un gobierno dividido y todo gobierno dividido es asolado por el diablo. No hay unión. La mamá dice una cosa, el papá la desautoriza. El papá dice algo y la mamá lo desautoriza. Entonces, ¿qué hacen los muchachos? Se burlan de los dos. Se burlan de los dos. Pero yo me voy a burlar de este vasito de agua. Los hijos, es el punto número 3. Si ustedes como padres se casaron para solamente tener sexo, qué mal los veo. Muy mal. Porque ni siquiera eso podrán tener, porque cuando los problemas llegan a la casa, comienza la mujer con dolores de cabeza, con dolores de cuello, hasta le duele la uña en el pie, todo le duele. Y de todo se queja. ¿Sabes por qué? Porque como no están compartiendo como esposos. Y la mecánica sexual es muy diferente de ella y de él. Entonces él piensa que eso es como un microwave. Que metes algo ahí 1 minuto 30 y ya está hecho y se puede comer. Pero así no funciona. Si desde la mañana no hay piropos, si desde la mañana no hay aliento, si de la mañana no hay sentido del humor, si de la mañana los muchachos no están caminando bajo esa armonía familiar, y todos son gritos, y todos son críticas, y todos son sátiras. ¿Tú crees que por la noche tú le pasas la mano a un seno o a una nalga y ya está todo bien? No, yo sé que son palabras que no te... ¡Ay, me estoy sonrojando con ese profeta! No, no te sonrojes, que a lo mejor cosas peores que esas haces. Las haces con tu esposo o con el que tú le tienes a tu esposo o a tu esposa a la espalda. Sí, yo sé. No, sí, como yo fui santo toda la vida, tú ves. Yo no te estoy hablando de algo que yo nunca hice, no, yo hasta alitas tenía en el mundo, se me quemaron ahora que vine al Evangelio. Yo conozco esa vida, yo estuve entre la boca de ese monstruo y yo sé lo que se vive. ¿Tú crees que 30 años de matrimonio no son suficientes para yo hablarte? Una noche me acuerdo que llegué con un maletín dinero y compré un prostíbulo con 25 mujeres adentro, porque era así, machote. O sea, yo sé lo que te estoy hablando. Te hablo con la autoridad porque estuve allí, porque tuve que defender, porque tuve que bajar, cuando todo se estaba quebrando, todo se estaba hundiendo. Y mis hijos estaban ya queriendo entrar a los círculos de pandillas, y mi esposa estaba decidida a separarse de mí. Fue cuando Dios tuvo que intervenir, pero poderosamente sobre mi voluntad.
El tiempo para los hijos es muy importante. Si tú no tienes un tiempo de calidad para tus hijos en donde tú entiendas que tienes que ser padre pero también amigo, que tienes que ser el padre que juega con sus hijos y el padre que habla con sus hijos, el padre que se sienta a preguntarles qué pasó hoy en la escuela y crea el mecanismo para que ese niño le pueda contar las cosas y no lo coloca sentado por allá en un taburete y él está por acá arriba así hablándole como si fuera Goliat y David. No, el padre que lo sube a su altura y lo pone para mirarlo de frente y le está diciendo, óyeme, contigo estoy hablando. Cuéntame, hijo, y lo besa, lo abraza, le da la oportunidad que ese niño se exprese. Ese es un padre que va para la victoria. Ese es un padre que va hacia el éxito. Ese es el padre que dice, no importa cómo me criaron a mí, yo voy a criar como Dios dice. Dios dice que yo tengo que educar a mis hijos. Dios dice que tengo que pedir perdón. Mis hijos son teenagers, pero los voy a llamar a pedirles perdón. Y sus hijos están en pandilla, están en ganga, están haciendo drogas, están en la calle, mujeres o hombres. Pero tú los llamas y le dices, me equivoqué. Deja de estarte lamentando y sufriendo, diciendo, Señor, ayúdame. Y Dios apenas te mira y arriba en el cielo dice, hey, Gabriel, ven. ¿Tú entiendes lo que está diciendo allá ese padre? Y Gabriel dice, Señor, ese lenguaje no lo conocemos. Conocemos todos menos ese como que es el lenguaje que avanza. Y de pronto dice el Señor, Miguel, ven, tú que eres el guerrero. Dice algo esa persona y dice, no entiendo. ¿Sabes por qué? El lenguaje de Dios es, Señor, no puedo. Señor, no he podido. Ayúdame. Y tú le imploras. Pero no un día. Dios sabe y te conoce. Él quiere que tú sepas que tú vas a entregarte para depender de Dios. Y a decirle, cambia a mi hijo. Cambia esta situación. Y cuando tú estás orando frenéticamente porque eso cambie, Dios va a controlar y va a entrar. Pero para eso tú tienes que empezar con dos cosas. La primera es decir en este día, Señor, reconozco que he sido un pecador. Reconozco que he tomado decisiones malas. Reconozco que la culpa de lo que mis hijos son es mía. Y no te digas ahora en la cabecita, no, es que el vecino, es que el amigote. No. La culpa es tuya. A ti y a mí se nos dio la responsabilidad de educar esa alma. No a tu tío, no a la que cuida a tu hijo cuando sale de la escuela, no en la escuela, no en la iglesia, tuya y mía. De modo que me arrepiento, Señor, de haberlo hecho mal. Reconozco que necesito tu dirección. Reconozco que tú moriste en la cruz para hacerme libre. Reconozco que tú dijiste que ibas a llevar mis cargas y mis aflicciones. Señor, yo hoy me declaro que no puedo, para que tú puedas hacer. Y clamo a ti para que vengas a mi vida. Seas mi Señor, mi gobernador, mi rey, para que tú la dirijas. Y hoy yo te recibo como mi Señor en mi corazón. Y Dios te dice, hijo, estaba porque se nos acabó el tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sella esta palabra con fuego y ardentura en el corazón del escucha. Amén y amén.